o el sentido. Y en este caso yo ya hice la figura con la fuerza distribuida como era normalmente. Anteriormente lo tenía así, vamos a ponerlo, ahí la figurita. Cuando hice la desarticulación, en el caso de la fuerza distribuida, que está acá del lado izquierdo, la tenía ya como concentrada. Ese, ese proceso se hace únicamente para el cálculo de las reacciones. Una vez que vamos a entrar al valor de fuerzas internas, hay que poner las cargas como son. Si son distribuidas, hay que ponerlas como distribuidas. Y si son concentradas, pues ya como concentradas. Y en el caso de las reacciones, con los sentidos correctos y sus respectivos valores. Entonces ya tendríamos un diagrama como el que estamos viendo ahí en la figura. Esa, esa, esa sería la idea. Miren, vamos acá para la parte de arriba, vamos a ver qué dice el inciso C. Dice hay que calcular las fuerzas internas en la sección transversal correspondiente al punto medio del tramo AB. Entonces, me lo voy a llevar esa parte acá al final y tendría así, las fuerzas internas en la sección transversal correspondiente al punto medio del tramo AB. Me voy a la figura, ahí tengo la figura y entonces yo no había colocado los puntos, pero bueno, lo voy a hacer en este momento. Eh, Voy a colocar cuál es el punto A, cuál es el punto B y cuál es el punto C, que son los que están en esa figura, en ese tramo, en ese elemento, ¿no? Acá hasta abajo estaba el punto A, en la parte de arriba, aquí en la esquina, estaba el punto B, y por acá arriba, pues, el punto C. Nos podemos dar idea de esos puntos, pues, de acuerdo a las reacciones, ¿no? Nosotros estamos colocando el nombre de las reacciones de acuerdo al punto en el que se encuentran. Pero bueno, ahí ya lo colocamos. Eh, Tengo esos tres puntos. Ahora el problema me pide que determine las fuerzas internas en el tramo medio de, del, en el punto medio del tramo AB. Entonces, significa que el tramo AB es esta parte vertical eh, del elemento estructural, de esa L, el punto medio. Si yo analizo la figura, pues voy a recordar que tiene una altura de 6 metros que me mostraba aquí. Entonces, prácticamente lo que me está pidiendo es que encuentre las fuerzas internas a 3 metros de la articulación A o a 3 metros de la esquina B. Para lo cual, pues voy a hacer ese procedimiento del el método de secciones. Es decir, voy a separar a ese elemento en dos partes, en dos secciones, haciendo un corte imaginario. Yo ahorita más o menos preparé el terreno para que eso se viera un poquito más, este, más virtual, o sea, que lo viéramos aquí ya como una animación. O sea, lo que yo voy a hacer es separar, bueno, voy a separar toda esta parte, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde estoy haciendo el corte. ¿Vamos de acuerdo? Ya hice esa separación, esa, eh, esta línea la voy a dejar aquí. Voy, no se me van a desesperar. Ahorita ya lo van a ver todo en una pantalla completa. Profe, una Dígame, pregunta. dígame. Ajá. ¿El cálculo de las fuerzas internas se hace con respecto a un tramo de la desarticulación en C o se puede hacer también completa con la otra parte? Exacto. Excelente pregunta esa, Rodrigo. Se puede hacer así como lo estoy haciendo yo ahorita, o
puedo considerar la articulación C como si no existiera. Una vez que yo ya calculé las reacciones, me va a llevar al mismo resultado. O sea, puedo colocarle la parte que está, la otra L que estaba en el otro pedacito. Y se puede calcular sin problema. Ah, bueno, es lo mismo entonces. Es lo mismo, si no hay problema. Ah, gracias. La desarticulación que hicimos fue o nos sirvió únicamente para calcular las reacciones en los apoyos que no podíamos calcularlo si no lo hacíamos. Muy bien. Entonces vamos a ver, ya hice esa desarticulación. Eh, observemos pues de nuevo que la fuerza distribuida se encuentra en ambos lados de ese tramo vertical. Si yo lo hubiera dejado como concentrada, pues únicamente estaría en la parte de abajo. Eso me llevaría a que estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la fuerza concentrada y utilizamos para calcular las reacciones estaba a 2 metros de A. Entonces eso estaría por aquí prácticamente, estaría en la parte de abajo. Y en la parte de arriba ya no estaría incidiendo nada esa fuerza distribuida. Sin embargo, originalmente estaba así, entonces hay que considerarla, ¿no? De esta forma. Ya ahorita haremos el planteamiento para realizar lo que tengamos que realizar. Pero bueno, en esta situación, recuerden que entonces ya en el corte surgían tres fuerzas. Método de secciones surgía la fuerza normal, V, la fuerza cortante, la fuerza normal N, la fuerza cortante V, que va a estar por aquí, y un momento flexionante, que en este momento no tengo ni una. Así. Vamos a considerar. De hecho, para diferenciar las fuerzas internas, las voy a colocar en azul. O sea, tengo esas tres fuerzas eh, internas en el corte, ¿va? Ahí está. La normal, la cortante y el momento flexionante. Ojo, ya les voy a poner su nombre. Ese sería M, N y V. Ese sería el primer trazo. Va a ser un poco más corta la normal para que quepa la otra. Ahí estaría. Esas fueron las tres fuerzas internas que surgieron en el corte. Pero a la vez en el otro corte también surgen esas tres fuerzas internas. Me las voy a llevar. Recuerden que son contrarias, ¿no? Contrarias a las que ya colocamos. Ahorita no nos vamos a meter mucho en la situación de eh, cuál sería, cómo las debo de colocar en un lado o en el otro. Este, simple y sencillamente vamos a suponer que están así, contrarias. En este caso, para
Ahí está la M. Un momento flexionante, una fuerza normal. Y una cortante. Entonces ya las voy a separar. De hecho, voy a hacer un poco más larga la cortante para que se alcance a ver, ¿no? En ese diagramita de arriba. Entonces lo separo y básicamente lo que tendría sería así, el método de secciones. Ese es el método de secciones puro, o sea, ya hice el corte. Estoy suponiendo, estoy realizando ese corte imaginario y entonces se me van a originar esas tres reacciones, suponiendo que en donde hice el corte estaba empotrada una parte con la otra. Al estar empotrada, pues surgen tres reacciones. Y lo tendríamos de esa manera, ¿no? Ya quedó. Y bueno, ahora la situación sería definir con cuál de los dos diagramas trabajar, si con el diagrama de arriba o con el diagrama de abajo para poder conocer las fuerzas internas. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con el de arriba o con el de abajo? Con el de abajo. Ahí es lo que les comentaba. Hay que tener cierta habilidad, cierta pericia para determinar con cuál de los dos diagramas me es más cómodo trabajar, me es más fácil, ¿no? Porque pudiéramos elegir el de arriba, pero observo que hay más cargas, hay una carga inclinada, entonces eso como que me va a llevar a más complejidad en las ecuaciones. Por lo tanto, me iría yo al de arriba, al de abajo, perdón. Pero no significa que esa selección me vaya a llevar a cometer un error. Si elijo cualquiera de los dos, me debo de llegar al mismo resultado. A lo mejor los hombres de reto, pues van a querer utilizar el de arriba, ¿no? Para complicarse la vida, porque luego así somos. Pero bueno, ahí está. Este, voy a acomodar, voy a hacer unas acotaciones. Obviamente ahora voy a proponer equilibrio para, para mi diagrama. Voy a generar, este, voy a generarles las condiciones de equilibrio, voy a plantearlas. Por lo tanto, esa fuerza distribuida, ya como voy a hacer las condiciones de equilibrio, la tengo que considerar como concentrada. ¿Cómo le hago? En este caso es una fuerza, trapezoidal, me parece, o sea, no termina en cero. Hay una parte en el principio y al final tiene una parte también tiene una concentración de carga. Entonces, vamos a ver cómo le haríamos. Voy a seleccionar toda esa figura de abajo y la voy a hacer en un diagrama acá aparte. Tengo que saber cuánto es la intensidad de carga aquí en el corte. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto creen que sería? A ver, una idea. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto es acá al final tengo una intensidad de carga de 3 kilonewton. Acá está la parte de abajo, ¿no? En A tengo 3 kilonewton por metro. Aquí donde dice el corte, no sé cuánto tenga de carga, de intensidad de carga. Habría que determinarlo. O habría que saber cuánto vale. ¿Cuánto vale esa intensidad de carga ahí en ese punto para poder hacer los cálculos respectivos, ¿no? Eh, Como un tercio de 3, ¿no? un tercio de 3. Dos tercios, más o menos.
Vamos a calcularlo, pues, no hay que hacerlo más o menos. Tendría yo así. Es más, lo voy a hacer así, con 3 cuadritos. Y está distribuido sobre 6 metros. A ver, más o menos para determinar. Ahí. Y entonces, a la mitad, ¿cuánto sería? Miren, lo hice de manera gráfica ahorita aquí, pero se puede calcular. A la mitad, a 3 metros, pues tiene una intensidad de la mitad, 1.5, ¿no? Se puede hacer eso también por triángulos semejantes, ¿no? Sí, sí, se entiende. O sea, la otra parte que quedó acá son 3 metros y su intensidad de carga, ¿cuánto es? Ese valor eh, sería X. Vamos a ponerle así. La intensidad de carga ahí a la mitad. Yo sé que hice el corte justamente a la mitad, entonces es a 3 metros y entonces tendría también 3 metros allá para arriba, acá. Esto es nada más para el manejo de la intensidad de carga. Tengo 3 metros y entonces yo puedo hacer una relación. Si en 6 metros, lo voy a hacer aquí mismo. A ver. Una relación, si en 6 metros yo tenía, bueno, voy a llevarlo a Word para que no estar sufriendo. Voy a, voy a ponerle, primero voy a determinar la intensidad de carga eh, en la parte de la carga distribuida. La mitad de la parte vertical del elemento. Y ahí tengo esa figurita. Entonces, ¿qué haría? Insertar. Así para. Bueno, una relación que voy a establecer es si la relación de ¿cómo se llama? Triángulos semejantes, me va a decir, en la parte de abajo tengo 3 kilonewton por metro. Eso es una relación de los catetos, ¿verdad? En 6 metros. Ahora, bueno, voy a ponerle ahí las distancias para que 3 kilonewton, las unidades, 3 kilonewton metro. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la intensidad? Que va a ser eh, denominada con la letra X, la intensidad de carga a la mitad, para establecer que es a la mitad, es precisamente a 3 metros. Y entonces eso me implica que cuánto sería esa intensidad de carga. A ver, hagamos el despeje y determinemos cuánto es el valor de X. X entonces sería igual a 3 por 3 entre 9, ¿no? 3 por 3 dividido en 3 por 3, 9, perdón, dividido entre 6. Me equivoqué. ¿Cuánto les da eso? 9 entre 6, 1.5. Y seguramente me va a quedar en términos de kilonewton por metro. Se me eliminan los
metros. Bueno, se me eliminan, arriba me quedarían metros cuadrados dividido entre metros. Y eso me queda como kilonewton metro. Todo ese show que acabo de hacer era nada más para determinar cuánto es la intensidad de carga a la mitad de la distribución. O sea que, lo voy a poner aquí. Repito, si voy luego recio o muy rápido y eh, quieren tener tiempo para hacer los diagramas o hacer los cálculos, díganme, permítame ahí denos un poquito de tiempo, con todo gusto. Pero ustedes márquenme la pauta. Entonces, como no dice nada, pues voy a seguir. Eh, ya tengo esa intensidad de carga allí a la mitad. Esto ya lo voy a quitar. Fue muy sencillo, simplemente la idea era determinar cuánto era este valor de 1.5. Se hizo, repito, con triángulos semejantes. Ahora, vamos a hacer algo parecido, pero ahora ya vamos a acomodar nuestro diagrama de tal forma que podamos hacer los cálculos. Es decir, vamos a llevar a concentrada esa fuerza distribuida. Y entonces aquí lo que voy a hacer es ya eliminar esas partes que me muestran la carga distribuida, y entonces las voy a poner ahora así. Esas no deben de llevar punta. Y las voy a poner punteadas. Elimino. Ahí estaría. O sea, yo lo dividí, esa fuerza distribuida, en un triángulo y en un rectángulo, ¿no? Para mayor comodidad. Y la parte, o sea, me generarían dos fuerzas concentradas. Una colocada a 1/3 donde se encuentra el ángulo recto eh, de la distribución en forma de triángulo, y la otra a la mitad. Ahorita las calculamos, cuánto son esos valores. Entonces vamos a poner las acotaciones. Estamos amoldando todo, estamos preparando el terreno para hacer los cálculos, ¿no? Ustedes pues también lo deben de hacer.
Y esta ya. Entonces voy a ponerles las flechitas a esas acotaciones. Ahí está. Bueno, observemos. Voy a colocar las distancias. Dijimos, la fuerza distribuida se encuentra exactamente, la fuerza concentrada que viene del triángulo se encuentra a la mitad de esa distribución, entonces sería 1.5 metros. ¿Por qué? Porque está a la mitad y ese segmento mide 3 metros. La otra partecita pues se encuentra a un tercio donde está el ángulo recto. El ángulo recto lo tenemos acá abajo. Si la distancia total es 3 metros, entonces esto se va a encontrar a 1 metro. Como toda la distancia mide eh, en total 3 metros, por lo tanto aquí ya lo que me resta serían 0.5 metros. Pues ahí tengo ya ese esquemita. ¿Cuántos serían los valores de, de la resultante de R1 y R2? A ver, 4.5 y 2.25. 4.5 y 2.25. Vamos a ver por qué. Voy a poner aquí los valores. A ver, en el caso de la resultante que viene del rectángulo, por ahí decía que era 4.5 y en efecto, ¿por qué? Porque se está distribuyendo con una intensidad de 1.5 por 3, ¿va? Me daría 4.5. Entonces ese sería el primer valor. Recuerden que calcular la resultante de una fuerza distribuida es similar a calcular un área, el área de ese rectángulo. Tiene una intensidad acá arriba de 1.5, lo multiplicamos por 3. El otro caso, eh, este valor que viene del triángulo. En el caso de esa resultante que viene del triángulo, ¿cuánto me daría? Me dijo 2.25. Vamos a ver. Es 1.5 porque es la intensidad acá, acá hasta el final. 1.5 por 3 me daría 4.5 dividido entre 2 porque ahora es un triángulo. Y en efecto me da 2.25. Si a alguien no le quedó claro esa situación de las resultantes, no hay problema, díganlo ahora, ¿no? Y que no les dé pena.
mejor no todos vamos al mismo ritmo. ¿No? ¿Claro para todos? Llevaron un buen curso de estática, pues. ¿Quién se los dio? Ya estamos todos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Luego no, me desespero porque no, como estoy acá en otra pantalla, no veo. Sí, sí. Ok, bueno, este, ya tenemos el diagramita preparado para hacer los cálculos, ¿no? A lo mejor esto en el pizarrón pues ya lo hubiéramos hecho más rápido, pero no se desesperen. Voy a pasar únicamente, o ya nuevamente, al esquema. Antes de hacer eso de la carga distribuida, ya para poner orden, eh, aquí era la 6, me puso. Este, primero voy a aclarar que esto es el método de secciones. El método de secciones se realiza un corte en la parte de interés, que en este caso es a 3 metros del apoyo A. El apoyo A. Entonces, ahí está. Voy a ahí a pegar la figurita que generamos aquí donde se ve exactamente ese corte, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí, lo vayan viendo en orden. O sea, yo hice ese corte donde coloqué ya todas las cargas y generé esas 3 reacciones en una y otra sección. Posteriormente me quedo únicamente, eh, voy a, voy a trabajar con la intensidad de la carga distribuida a la mitad de la parte vertical, pues fue eso que hice para determinar X. Y luego, ahora sí, voy a, voy a decir construcción del diagrama de cuerpo libre. Construcción del diagrama de cuerpo libre de la parte inferior o de la sección para que se corresponda, ¿no?, con el nombre, método de secciones, con la sección inferior que se muestra a continuación. Voy a hacer un poco más grande para que lo vean. Y entonces ya ahí se decidió trabajar con la parte de abajo. Pues entonces voy a traer este diagrama. Voy a llevar a Word para hacer los cálculos respectivos. Y ahí está. Tengo el apoyo A, tengo las reacciones en A y tengo las cargas en, en la dirección horizontal debidas a la carga distribuida. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar con todo el planteamiento. Otra vez hay que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momento. A esta parte le decimos condiciones de equilibrio para la sección. Ahí está. Esas condiciones de equilibrio está relativamente simple, pero
luego se me asustan. Las voy a copiar de acá para no usar este, menos tiempo. Repito, si quieren tener tiempo para hacer algún apunte o algún diagrama, díganmelo. Ahora no está Topilzin. No, siempre está preguntando, ¿no? Bueno, ahí están. Esas serían nuestras tres condiciones de equilibrio que tenemos para este diagrama. Vamos a desarrollarlas, cada una de esas tres. Como les decía, en el caso del momento, para para esta ocasión o para el método de secciones, generalmente lo vamos a hacer respecto del corte, ¿no? Entonces, vamos a generar, insertar. Vamos a desarrollar la primera condición, que es la sumatoria de fuerzas en la dirección X, y haríamos lo siguiente. Pues tengo primero la AX, que en un principio la voy a poner así, como referenciada con su nombre, pero ya conocemos su valor, es AX, y luego tengo la carga de 2.25, también positiva, a ver, AX más 2.25, ok, creo que aquí, 2.25, más la de 4.5 que también tenemos. Bueno, ahí en la figurita, se me fue ese 1.5 kilonewton por metro, que era la intensidad de la carga allá al final. En ese diagrama no debe de estar. La voy a borrar. Lo voy a borrar para que no genere conflicto. Y ahí está. Decíamos 4.5. ¿Y cuál otra tenemos en la dirección horizontal? Pues una de las fuerzas internas, ¿no? Que sería la cortante. Todo eso es igual a cero. Me quedó todo ese resultado. Entonces, vamos a hacer el cálculo. La cortante entonces sería igual a 2 menos, esto cambian de signo, menos 2.25 menos 4.5 y menos también porque la AX está positiva, bueno, ya está hacia la... y me da un valor de 3.97. ¿Cuánto les da esa cortante? A ver, háganme la operación, por favor. Menos 10.72. Menos 10.72. Ok. Entonces serían kilonewton, ¿no? Menos 10.72. Muy bien. Ya tenemos la primera fuerza interna famosa, que se llama la cortante. Vamos a hacer ahora la situación en el caso vertical. Para el caso vertical pareciera más sencillo. Tenemos a la normal, que desconocemos n, que va para arriba. Y también tenemos más la reacción en la dirección AY. Y entonces esa AY voy a colocar su valor. Bueno, primero con su nombre, AY. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, la normal tiene un valor de menos lo que valga AY. Y AY tiene el valor de ¿cuánto? 27.093 kilonewton. Ahí está.
Esa sería nuestra segunda fuerza interna. Ojo, las dos me han salido negativas, lo que implica que son contrarias al signo que yo estoy colocando ahí en la figura. Únicamente me representa eso. Y vamos a la última parte, la sumatoria de momentos. La última parte para este inciso, pues. La sumatoria de momentos, que sería igual, a ver, son varios momentos los que hay que calcular. Primero voy a colocar el momento M, estoy suponiendo que son positivos en sentido antihorario, ahí lo estoy suponiendo en ese sentido, por lo tanto me da positivo. Luego tengo la reacción que me genera o el momento que me genera la AX. En ese caso es positivo o negativo el momento que genera AX. Díganme. Es con respecto al corte, ¿verdad, profe? Es respecto al corte. Ahí Positivo. lo puse yo en el sumatorio de momentos y abajo le puse corte. Entonces, ¿en qué sentido? Es positivo. Positivo. Posi- Muy bien, positivo porque está en sentido antihorario, ¿ah? Y estoy suponiendo que los positivos van a ser los antihorarios. Entonces sería más 3.97 por la distancia que hay desde el corte hasta el punto A, que serían 3 metros. Muy bien. Luego vamos con la de 2.25, también me genera un momento positivo, más 2.25 por la distancia, que en ese caso serían 2 metros, ¿va? Es 1.5 más 0.5 a partir del corte, y también la de 4.5 me genera un momento positivo y serían más 4.5 por 1.5, y todo eso me da igual a 0. Me da igual a 0. Aquí lo voy a colocar en 0. Y entonces ya prácticamente tenemos ese cálculo. Veo que todos esos momentos fueron positivos, por lo tanto el momento va a resultar como negativo. Y va a tener un valor de ¿cuánto? A ver, háganme ese cálculo, por favor. 23.16. 23.16. O sea, 23.2 kilonewton. Y aquí lo voy a expresar. Aquí sí puedo bien ponerle el punto elevado, kilonewton metro. Y ahí estaría. Esas serían las tres fuerzas internas, ¿no? Las tres fuerzas internas en el corte a la mitad de la parte vertical de esa estructura. Como reitero, o también vuelvo a hacer el comentario, esas, esas cargas eh, van a variar, van a variar de acuerdo a la sección donde yo haga el corte. Este tipo de método de secciones lo estamos desarrollando ahorita para secciones específicas, es decir, en una ubicación dada, a 3 metros de tal punto, a 2 metros, a 1.8, etcétera. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. En este caso lo hicimos a 3 metros de A o a la mitad de la parte o del tramo AB. Eh, Ahí ustedes como tal, si gustan y se va generando interés en la materia, ustedes lo que podrían hacer es calcular esas mismas fuerzas internas mediante dos vías. Una, con la sección que restó, o sea, con la parte de arriba, o sea, utilizando este diagramita, deben de generar los cálculos y les deben de generar exactamente los mismos valores y con signo negativo igual, porque están contrarios a como lo supusimos en el otro caso, ¿no? Entonces, les debe generar el mismo resultado. Esa es una forma. La otra sería que ustedes unieran a toda la estructura y no consideraran la articulación C, sino utilizando las reacciones acá que están la EX y la EY. O sea, colocar toda esta parte, ¿cómo lo pondría yo? O sea, utilizar
toda la estructura, pues no lo tengo aquí ahorita a la mano, pero sería sin considerar la articulación que está en C, serían esas dos vías y me debe de generar el mismo resultado en los tres casos. Entonces ya hicimos uno, eso ustedes lo pueden hacer para practicar. Y vamos a ver cuál sería el último inciso, este que está un tanto interesante. Dice, vamos a calcular las fuerzas internas en una sección transversal arbitraria, dice aquí. ¿Cómo dije yo que eran las secciones que habíamos realizado hasta el momento? Eran secciones transversales específicas. O sea, esta sección transversal es específica, ¿por qué? Porque me dice correspondiente al punto medio del tramo AB. Me está diciendo exactamente dónde quiere hacer esa sección transversal. Cuando son arbitrarias, significa que es cualquier punto. Es un como lenguaje matemático. Hay que interpretarlo. Como por ejemplo, cuando yo digo es una fuerza arbitraria, significa que es una fuerza con cualquier magnitud y en cualquier dirección. ¿Sí? Entonces, así es cuando se habla de manera general. En este caso, cuando yo digo una sección transversal arbitraria, significa que lo voy a hacer para cualquier punto. ¿Cómo hago esa parte? Vámonos, vámonos riendo, dirían por ahí, ¿no? Vamos a hacer eh, esa parte. Voy a seleccionar el inciso. Dice entre los puntos D y C, o sea que sería en la parte esta vertical del, del último elemento, ¿no? Del elemento CDE. En cualquier parte. Vamos a desarrollarlo. Voy a colocar acá hasta abajo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Vamos bien, si alcanzaron a copiar todo. Sí, profesor. Gracias. Les va a salir, les va a quedar un bonito, ¿cómo se llama? Portafolio de evidencias, ¿no? Yo acabo de ver hace como el lunes de la semana pasada, vi a un egresado de mecánica que trabaja, es el jefe de mantenimiento ahorita ahí en Chapingo. Y ya lo encontré, y, ¿qué onda, Ravelo? ¿Cómo estás? A él yo le di clases, fue la primera generación que le di clases de mecánica de materiales. Y pues yo tenía en ese tiempo 25 años, ¿no? Algo así. Y pues me llevaba muy bien con ellos, ¿no? Con esa generación. Todavía me llevo bien con las generaciones. Pero bueno, en esa generación, este, pues ahí andábamos, ¿no? Y ya me lo encuentro, nos saludamos y todo. Y me dice, no, fíjate que Este, yo todavía tengo el manual de soluciones de mecánica de materiales. El manual que generamos, en ese tiempo no se llamaba portafolio de evidencias porque no estábamos bajo el entorno de competencias, pero pues de todos modos trabajábamos muy similar, ¿no? Teníamos un manual y ese manual era una serie de problemas y ese manual lo iban rellenando ellos y pues quedó muy bonito, ¿no? Dice, ese es, pues todavía lo conservo, y creo que es el único que conservo de toda la carrera. Y dice, no, pues es alentador. Entonces espero que ustedes, también por allá, dentro de 10 años, los que egresen, ay, mala onda, ¿no? No se crean, dentro de 10 años todos, y tengan todavía el manual de soluciones de mecánica de materiales, ¿no? Y de estática, ¿no? De todas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. En este caso, dice las fuerzas internas de la sección transversal arbitraria. Vamos a generar, a lo mejor me voy a tardar un poquito porque tengo que generar desde cero ese esquema, el esquemita del... Ah, no, aquí tengo ya este esquema, no lo voy a generar desde cero. ¿Por qué? Porque tendría
tendríamos que las reacciones. Solamente que aquí hay que corregir los signos. Este es el que habíamos utilizado original para los signos. Recordemos que CX y, y CY me salieron contrarias, al igual que EX y EY. Simplemente los voy a cambiar. Ustedes que tienen ahí la nota a la mano, ¿cuánto vale CY? 19.953. Muy bien, kilonewton. Para no estar cambio y cambio de pantalla. Y aparte de que estén despiertos. Ahí está. Luego la CX, ¿cuánto valía? 10.047. Si mal no recuerdo era eso. Ahí hay que corregir también el signo en la flecha. Era para un lado. Ahí está. Y lo mismo ocurría con los otros dos valores acá en X, ¿va? Para que se me generara el equilibrio. Igual 19.953. Ahí estamos. 10.047. Pero ojo, en ese caso, voy a borrar esta parte y voy a decir lo siguiente. Me están pidiendo que haga un corte aquí, entre C y D. D era esta esquina, ¿no? Un corte arbitrario, es decir, en una posición cualesquiera. ¿Dónde la voy a hacer yo, ese corte? ¿Dónde lo haría? Lo voy a poner ahí. Ahí en una posición cualquiera. Y esa posición cualquiera va a ser una posición X. Ya sea que yo lo referencie a partir de arriba, aunque acabo de ver que es mejor referenciarlo desde arriba. Acá, mejor lo voy a colocar ahí. Está más fácil. En dónde lo estoy colocando ese corte? Pues en una posición X. Simplemente saldría esa, o haríamos esa situación. Voy a colocarle aquí.
Ahí. Entonces lo que voy a hacer es hacer nuevamente el corte, la separación, a pesar de que lo estoy haciendo ahí, en esa posición. Y fíjense, me vuelve a salir, aunque ahí se va alargando la acotación, pero ahorita la quito. Entonces yo ya hice ese corte imaginario, ¿no? Puedo seleccionar esa línea. A ver, ya hicimos el corte, ya separamos esas dos figuras. Ustedes, pues igual háganlo. O sea, generen ese diagramita que yo acabo de hacer ahí. Ahorita falta todavía faltaría colocarle las fuerzas internas que surgen en el corte. Pero bueno, ahorita las colocamos. Voy a ponerle, ¿cuánto mediría esta parte? Si yo en la parte de arriba le estoy poniendo que es X, ¿cuánto mediría esa partecita que queda ahí de peralte en la parte vertical? 3 menos X, ¿no? 3 menos X, exactamente. 3 menos X. Eso es lo que mediría esa parte, ¿no? 3 menos X. Voy a colocar, a ver si me puedo traer las fuerzas internas que coloqué acá, para no batallar. Ahí están para un lado. Se empalman mucho, los voy a mover. Nada más me faltó el momento. Voy por él.
está. Nuevamente hice el método de secciones. Ahí lo pueden ustedes observar. Ya están las dos partes separadas, ¿no? Y con los tres valores de fuerzas internas que surgen en el corte. Ahora solamente que la situación es que lo hice mediante en un segmento arbitrario. No conocemos esa distancia, pero ¿qué pasaría si tenemos esa situación? Primero voy a colocar todo el esquema que hice, lo voy a llevar a mi documento de Word. Vamos a decir, se realiza el corte en una sección arbitraria a una distancia X del punto C. Distancia X del punto C, y ahí muestro precisamente ese corte. Está muy grandote. No cabe. Bueno, aquí lo dejo. Ahí está el corte que ya realizamos. Y entonces nuevamente tomo la decisión de trabajar con una sección o con la otra, ¿no? ¿Ya tienen esa figura, esa imagen? ¿Ya la construyeron todos? Yo apenas la estoy terminando. Muy bien. Me espero. Les doy ahí 2 minutos para que lo copien en lo que me sirvo un café. ¿Ya? ¿Ya lo tienen por ahí? A la asimilación de ¿Cómo? Ya estuvo. Muy bien. Ya, profe. Muy bien, gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Les decía, vamos a seleccionar cualquiera de las dos secciones que surgen. Y
En ese caso, pues podemos elegir la parte de arriba, la parte de abajo. Voy a seleccionar pues la parte de arriba. Evidentemente es más sencilla. La otra tiene un momento concentrado, tiene un peralte, o sea, tiene en la dirección X y en la dirección Y la figura. Y entonces como que evidentemente o a simple vista se ve más compleja. Por lo tanto, podemos considerar la parte de arriba. Entonces, al considerar la parte de arriba, vamos a desarrollarla eh, considerando la sección ubicada en la parte superior, resulta. Ahí voy a generar nuevamente una tabla para colocar la figura y en un ladito. En este caso ya solamente me interesa la parte de arriba, por lo tanto la parte de abajo la voy a recortar. Y así me quedaría. Vuelvo a traer a colación las tres condiciones de equilibrio. Nuevamente, las tres condiciones de equilibrio, que para ese caso está aún más sencillo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos respecto al corte. Y pasa lo siguiente. Para ese caso, en la primera parte, tengo sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles tengo en X? La V, pero en el sentido contrario, ¿ah? Tendría menos V. Menos V. Ahora en X también tengo, pues, como su nombre lo indica, la CX. Tengo más 10.047. Y eso me da igual a 0. Por lo tanto, eso me implica que la V, ¿cuánto vale? Vale, de manera normal, 10.047 kilonewton. Ahí está. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántas tengo en Y? La normal va para abajo, menos N. ¿Y qué pasa con la CY? Pues va para arriba, vale más 19.953 y eso es igual a 0. Lo que me implica que la normal en efecto es igual, N es igual a 19.953 newtons. Ahora vámonos con la que es interesante. El caso de los momentos. Vamos a ver, el momento. ¿Cómo está el momento en ese caso? Está en sentido horario, ¿no? Por lo tanto es negativo, menos m. Ya lo coloqué. Si estoy haciendo los momentos respecto al corte, ni la v ni la n generan momento porque pasan por el corte. Mientras que la CY, la línea de acción de CY también pasa por el corte. La única que me genera momento es CX. Y sería un momento en sentido igual horario, ¿ah? Respecto del corte, sería menos 10.047. Pero ¿cuánto es la distancia desde el corte hasta CX? X. X, ¿verdad? Lo estoy viendo ahí en la gráfica. Por lo tanto, sería X. Entonces, eso es igual a 0. Lo que me implica que el momento, entonces, acá está. El momento va a tener la siguiente descripción. Va a ser igual a menos 10.047 X.
Es decir, el momento resultó ser una función en términos de X. ¿Qué es lo majestuoso de esta situación? Lo interesante. Bueno, que ahora yo no tengo un valor de momento, ¿no? Sino que tengo una función de momento. Por lo tanto, yo puedo decir, ese momento, ¿cuánto vale si hago el cálculo del momento justamente en la articulación C? Pues el momento vale 0. Ahí no hay reacción, precisamente hay una articulación, me propicia el giro. Y conforme me voy alejando del corte o de la articulación C, pues el momento va a ir aumentando, ¿no? Entonces yo puedo conocer el momento incluso en el extremo, acá en el punto D. ¿Cuánto valdría si yo eso lo multiplico por 3? ¿Cuánto vale? 30.14. 30.14. O sea, tendría un momento en el sentido horario, un momento que se opondría al momento ese de 90 kilonewton en sentido horario, ¿no? O sea, surge pues de reacción interna. ¿Cuánto es 19.953 por 3? 59.85. 59.85. Prácticamente 60 más 30 me darían 90, ¿no? Entonces se equilibraría pues esta situación con este momento que está aquí. Cuando yo haga un corte, si dejo nada más esta parte horizontal, ¿cuál sería el momento, o sea, las fuerzas internas en esa situación? Lo puedo ver con más detalle, pero bueno, la idea aquí principal es que la normal salió, no está en función de X, ¿verdad? Tampoco la cortante. O sea que esos dos valores, en cualquier sección que yo haga el corte, desde C hasta D, me van a salir con un valor constante, 10.047 y N igual a 19.953, van a ser constantes, mientras que el momento va a variar. El momento generalmente va a depender mucho de la distancia. Entonces, ese momento ya me sale en función de donde yo haga el corte, ¿no? Si lo hago más alejado o más cercano al punto C. Esa situación que yo acabo de comentar ahorita, pues me va a generar o me genera que se puedan construir los llamados diagramas de fuerzas internas. ¿Qué se originan en los diagramas de fuerzas internas? Pues valores para toda una sección. O sea, yo voy a determinar cuál es el valor máximo del momento. Pero dicen, bueno, y si la normal y la cortante salen constantes, no siempre es así. La normal y la cortante también pueden variar. Por ejemplo, veamos, en este caso, ¿no? Si yo hiciera el corte en una sección más arriba o más abajo, ¿qué pasaría con las reacciones, con las resultantes de las fuerzas distribuidas? Cambiarían ese 4.5 y ese 2.25, cambiarían o variarían de acuerdo a donde yo haga el corte. Si yo hago el corte más para arriba, esa intensidad de esas cargas va a aumentar. Si yo hago el corte más para abajo, la intensidad de esas cargas va a disminuir. Entonces también esas cargas dependen de X. Y si esas dos cargas dependen de X, pues están íntimamente relacionadas de la cortante. Aquí las tengo yo. Las voy a subrayar verdes. Ahí están esos dos valores, y igual íntimamente relacionadas con la normal. Bueno, en el caso de la normal, en este caso no lo hace cambiar. La normal sería constante nuevamente para ese corte, pero la cortante sí variaría, porque 2.25 y 4.5 dependen de donde yo hice el corte. Si lo hago más para arriba, aumentan. Si lo hago más para abajo, disminuyen. Entonces hay una variación. Igualmente eso me haría variar el momento, tanto la ubicación como esas resultantes.
tiene dos variaciones. A lo mejor aquí el momento, si lo hago en una sección arbitraria, me saldría cuadrático o cúbico, ¿no? Y la cortante, igualmente, me saldría una función en términos de x. Eso lo vamos a ver más adelante. La idea aquí, ese inciso D, era simplemente que observáramos eso, que el momento, en ese caso, puede variar, o puede ser una función en términos de la sección donde yo haga el corte. ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente. ¿Alguna duda, alguna participación que quieran hacer? ¿Alguna, no sé, algún comentario? Voy a pasar ahí a la... Ya dejé de compartir la imagen de Word. Bueno, siempre... A ver, Reme, ¿iba a comentar algo? Profe, menciona lo del portafolio de evidencias. ¿Nos los va a pedir este semestre escaneado? Lo más seguro es que sí. Ojalá y fuera presencial, ¿no? Que me lo entregaran en vivo, pero si no se puede, pues entonces va a ser escaneado. Entonces, la idea es que no se les junte el trabajo. Si ahorita ya realizan, van haciendo sus ejercicios, escanéenlo, vayan escaneándolos. A lo mejor pues sería al final tenerlo en un solo archivo, no PDF, pero a lo mejor va a pesar mucho, etcétera. Entonces, la idea es que sí lo tengamos. Ni modo, así es esto. ¿Usted cree que si regresamos a terminar el semestre presencial? No se sabe, realmente es bastante incierto. Pues hay posibilidades, las posibilidades están latentes de que haya una vacuna al principio de año. Si es así, pues a lo mejor nos vacunamos todos y ya podemos regresar a clases, ¿no? Para antes de abril, que es cuando termina el semestre, pero yo lo veo complicado, la verdad. Y por seguridad a lo mejor va a ser complejo. Entonces, sí, no, yo no creo que regresemos, al menos en este semestre, no, hasta abril, pero pues hay la posibilidad. ¿Algún otro comentario? No, profe, gracias. Ajá, de nada. ¿Alguien más? Miren, este, siempre a mí me gusta la retroalimentación, pues, en clase y puedes ver o analizar o como medir cómo está el termómetro ahí en la clase. ¿Ustedes cómo sienten que hemos trabajado ahorita? ¿Creen que sería una mejor opción de otra forma? Eh, o vamos bien? ¿Se dan sentido a gusto? ¿O modificamos la metodología didáctica? Díganme.